105. Son las 8:44. Buenos días, José, adelante. Bueno, gracias, Julio. Buenos días a todos. Saludos a nuestra audiencia. Conforme han ido avanzando las horas, se van conociendo un poco más de los detalles que terminaron con la vida de David de los Santos después del incidente en Ágora y su posterior detención y apresamiento en el destacamento policial que le siguen llamando de Naco, pero que eso no es de Naco, eso es en el Centro Olímpico. Le siguen llamando, estaba aquí al lado del emisor. Estaba ahí en la Tiradentes, al frente de... ¿Dónde está el Nacional? Aquí al lado del Nacional. Sí. Y luego lo movieron al Centro Olímpico. Por la jurisdicción le siguen llamando Naco. Sí, el último video que se filtró, que yo lo tengo, creo que lo puse en mi cuenta de Instagram, lo podemos tomar de ahí. Se ve parte de lo que ocurrió en lo que Pedro le llamaba ayer el cuartico de Ágora. Ahí está. Que es la oficina de seguridad. Que yo voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de eso. De la oficina de seguridad. De la plaza. Lo ponemos para que la gente lo vea. Sí. Un videíto interesante. Para que la gente lo pueda ver y entonces pueda tener una apreciación de cómo inició esta tragedia, porque para mí ahí inició esta tragedia. Sin embargo, yo me siento bien por lo siguiente. Lamentablemente esta vida no se puede recuperar, pero lo que yo decía en el día de ayer, coincide con lo que este video refleja. O sea, Llovita, check this out. Lo que el trato privilegiado que le da la policía a estos centros comerciales, señores. Y si ustedes escuchan detenidamente lo que ese video que vamos a mostrar ahora dice, ustedes se van a dar cuenta de lo que dice la policía de ahora. Lo que dice la policía privada de Ágora, porque parece que también son policías públicos. ¿Y qué ocurre cuando ellos llaman a la policía porque Ágora tiene un evento de inseguridad? ¿Lo tenemos ready? Pues entonces vamos a darle audio a eso para que la gente lo escuche y lo pueda ver. Y después yo lo comento. Dale. Cuando ustedes no puedan hacer eso, porque ya mueran. Te mandé la versión corta por el tema del minuto. No, eso sí. Ellos la Está bien, yo voy a explicar todo lo que pasó. Sí. Entonces, luego que él golpea el archivo, un archivo de aluminio, o él lo golpea esposado. Que yo lo conté ayer antes de que saliera el video, Y ¿cierto? entonces, bueno, lo del archivo. ¿Pero lo conté o no lo conté? Bueno, yo no sé si tú sí sabes que yo lo conté. No, porque es que yo no sé. Yo te narré todo eso antes de que salieran los videos. Pero el video no está ahí grabado. Vamos a ponerlo ahorita. No, pero yo te estoy diciendo porque hay que reconocer aquí el trabajo de los compañeros, José. Porque aquí no... Hermano, ¿y qué gano yo? Claro que lo es. Oye, ¿qué gano yo? O el programa gana, José. Escúchame, ¿qué gano yo regateando? No, pero que no es... Pero eso en mi mente no anda por ahí. A veces se confunde, sí. No, yo no soy así, hermano. Eso para mí no tiene ninguna relevancia. Pero si tú tienes un mérito, yo te doy tres. No, es que yo no soy así. Yo no quiero que tú me regales nada. Yo no soy así. Pero ayer contamos esa historia que tú dudaste de ella. A veces. ¿O no? Oye, es que yo no me siento periodista. Pero yo soy comunicador. No. Ah, bueno. A veces yo tengo una primicia y yo se la doy a otro para que la dé. A mí no me interesa eso. ¿A dónde? Aquí. Ah, sí. A mí no me interesa eso. Adelante. Bueno, lo que yo quiero significar con esto es que la crisis empezó en Ágora con la detención de David
Y lo que yo decía en el día de ayer era que sus condiciones físicas pudieron haber sido factor para que la cosa se complicara. Incluso yo comparaba, que luego busqué el nombre de la persona, yo comparaba el caso de David con el caso de Esteban Antonio Espinal. Esteban Antonio Espinal fue el joven que agredió al guardián en el banco en Santo Domingo Oeste. Y el guardián le metió un tiro en el pecho. Sí. Eso hace un año, en junio va a ser un año. Le metió un tiro. ¿Por qué el joven agredió al guardián de esa manera? Porque él era boxeador. Lo dijo su tío aquí cuando nos llamó. Entonces el hecho de que Esteban hace un año tuviera las condiciones físicas apropiadas para resolver los conflictos por la vía de la violencia, le costó su vida. Le costó su vida. Entonces yo no estoy diciendo ni estoy tratando de justificar, porque nunca lo haré, en el caso de David, que su actitud física o su comportamiento, sus condiciones físicas o su comportamiento hayan sido un factor para que hoy él esté muerto. Entonces, en ese video, que pusimos la versión corta, pero que dura casi 2 minutos, ocurre lo siguiente. David está sentado y empieza a decir, mueran, 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 mueran. Está en un estado psicológico comprometido. Y luego empieza a golpear el archivo. Y entonces los policías dicen, ¿tú te imaginas eso esposado? ¿Tú te imaginas que hubiese estado suelto? Y después el otro dice, qué bueno que ya llamamos a la policía. Entonces, sí, porque oiga lo que dice, porque la policía de Naco, cuando nosotros la llamamos, deja lo que esté haciendo para venir. Se ponen rápido. Lo tengo el video aquí. Se ponen rápido, deja lo que estén haciendo para venir. Y el otro dice, dímelo a mí, que yo soy el encargado de llamarlo. Ellos saben lo que tienen que hacer cuando yo lo llamo. Eso está en el video. O sea, ¿cómo reacciona la policía cuando la llaman desde Ágora? ¿Por qué? ¿Por qué la policía atiende tan rápido, como dicen los agentes privados de seguridad, cuando la llaman de ahí? Recuerden que Seguridad Perimetral tiene 25 indicadores de diagnóstico y 15 tienen que ver con la corrupción. 15 de los 25 es corrupción, 15. O sea que la causa fundamental de la inseguridad en la República Dominicana, según nuestro diagnóstico, que lo escribimos antes de formular el proyecto, que lo levantamos, es la corrupción. Es la corrupción. ¿Cómo actúa un policía cuando está actuando para un molde de eso y cuando está actuando para el Estado? De cómo se comporta de manera distinta. Y está el otro elemento para despejar, que son los orificios que le provocó el teaser ahí, a ese joven. Eso hay que explicarlo. Obviamente, él salió caminando de Ágora, porque hay otro video que se hizo viral ayer, cuando a él lo están sacando de ahí y lo llevan al destacamento de Ágora. Y esto es importante, lo que yo voy a decir ahora, que el presidente Abinader lo escuche. Porque sin lo que yo voy a decir ahora, no hay posibilidad de reforma efectiva de la policía. Presidente, hay que filmar todos los procesos en los destacamentos. Hay que grabar y filmar los interrogatorios, las detenciones, los desalojos, los interrogatorios. Hay que filmarlo todo. No es para ponerlo en línea, no. Es para fiscalizar el comportamiento de ciertas autoridades, porque están haciendo daño a la imagen del gobierno, a la imagen del país. La tecnología va a cerrar, va a disminuir los niveles de discrecionalidad que tiene la policía en sus actuaciones. La tecnología, y eso es sumamente barato. Incluso nosotros establecemos en el proyecto de seguridad perimetral que los procesos policiales que no se graben, que no se filmen, que no se registren audiovisualmente, no van a tener valor jurídico como medio de prueba. Hay que filmarlo obligatoriamente.
Y eso tiene que ser una decisión político-gubernamental, porque la policía por vocación no lo va a hacer, porque la policía prefiere la discrecionalidad. Porque en esa discrecionalidad es que ellos pueden abusar. Y recuerden que esta es la policía de Trujillo que tenemos. 1936 se formó. Esa policía que yo digo que ese modelo históricamente está prácticamente agotado y coge muy pocas reformas. Cuando los modelos se agotan no se pueden reformar. Hay que sustituirlo. Entonces, todos esos recursos humanos que están ahí, que están entrando, reciben orientaciones de un modelo agotado. Agotado, y eso hay que redefinirlo. Y una de las formas que tenemos para comenzar a redefinirlo es la tecnología. Todos los procesos tienen que ser grabados para evitar lo que pasó en Baní con Custodio en Ocoa y lo que pasó aquí con David de los Santos en el destacamento del NACO, que en realidad es el destacamento del Palacio de los Deportes o del Centro Olímpico. Por otro lado, me llamó la atención lo del caso que está pasando en Estados Unidos, Roe versus Wade, que ahora la nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia, dominada por los conservadores, está pretendiendo revisarlo y se filtró un borrador. Eso es muy usual en Estados Unidos, que se filtren las decisiones judiciales previo a que se hagan oficiales. Eso tiene muchísimos objetivos, tiene. Eso no es a lo loco, dije que se filtró, yo no creo eso. Eso lo filtraron ellos para ver cómo reaccionaba la sociedad. Y lo digo porque yo soy el caso Roe versus Wade tiene un valor fundamental para mí en Botón de Pánico. Fundamental. Yo ese caso lo he estudiado mucho. De hecho, yo recuerdo que yo conocí al presidente Abinader, cuando entonces era candidato a vice con Hipólito, discutiendo el caso Roe versus Wade, cuando estábamos en la Z. Eso fue en el 2010. Esa fue la primera vez que yo conversé con el presidente Abinader discutiendo este caso, porque yo decía que, oigan lo que yo decía en el 2010, que el caso Roe versus Wade fue fundamental para el éxito de Rudolph Giuliani en Nueva York. ¿Y por qué yo decía eso? Porque el caso Roe versus Wade fue en el 1973 y la gestión de Giuliani fue a principios de los 90. Entonces, de 1973 a 1993 dejaron de nacer en los Estados Unidos millones de personas provenientes ¿de qué? De los sectores marginados. Porque el rico siempre puede abortar. El aborto es un tema de la pobreza. Es así. El que tiene su cuarto se lleva a su hija para donde se permite el aborto. Y no hay problema. Es como el cólera. El que se muere de cólera, a menos que usted esté en un desierto, es por pobreza, porque el cólera solamente usted tiene que beber agua y ya. Se lo lleva, José, aunque no esté permitido, pero paga. Se lo lleva. Y le hacen el aborto. El aborto es un tema de pobreza. Aquí no está permitido y las ricas se hacen Claro, el aborto. todo eso es para aplicárselo a los pobres nada más. Claro que sí. Entonces, con ese caso, dejaron de nacer cientos de millones de pobres en Estados Unidos. Los pobres son los que generan más violencia porque no tienen las herramientas para resolver los conflictos por la vía de la paz. Yo estoy convencido de eso. Eso es lo que dice Johan Galtung en el Triángulo de la Violencia. Y eso ayudó muchísimo a Giuliani, eso y las deportaciones. Ese sistema de deportaciones que después, ¿sabe qué? Creó las maras salvatruchas en El Salvador. Ese sistema de deportaciones de Giuliani de principios de los 90. Esas maras que están ahí con las que está peleando Bukele ahora. Una parte. Bueno, el modelo las creó porque primero ellos tuvieron que emigrar a Estados Unidos por la guerra. Y después la devolvieron para Centroamérica, pero ya la devolvieron con esa cultura de violencia. ¿Que dónde la cultivaron? En las calles de la costa este y de la costa oeste norteamericana. Y después los norteamericanos empezaron a deportar. Ayer llegaron aquí, creo que 46 más. Ayer mismo, deportados de Estados Unidos.
Llegaron aquí, llegan casi todos los días, pero ya eso no es noticia. Entonces, ¿qué pasa con el caso Roe versus Wade? En el caso Roe versus Wade, ella no se llamaba Roe, eso es un Joe Roe, eso es un nombre ficticio, es un código legal. Ella se llamaba McCormick, era apellido McCormick. Era una persona socialmente devastada, era una persona problemática, problemas con adicciones a drogas fuertes, problemas serios éticos porque ella se vendía a la iglesia cuando había dinero de por medio, ella pasaba a rechazar el aborto. Y cuando había dinero de por medio de la otra parte, ella pasaba a apoyar el aborto. Ella vivía de eso prácticamente después de ese caso, vivió de eso. Pero ella tuvo 3 hijos, McCormick, la que se conoce como Roe. Wade era el fiscal de Texas. Ahí fue que se produjo el caso. Y tú sabes de la primera, que debe tener 49 años. Más o menos. La hija de ella. La hija de ella. La primera se la quitó su mamá. Ella estaba drogada y la mamá la puso a firmar un papel de adopción. Para quitársela. Sí, se llama, tengo el nombre, ahorita lo voy a decir. La primera hija de ella, la mamá se la quitó. Claro. Jennifer. El segundo hijo, la segunda hija, ella lo dio en adopción. Y el tercero está en duda si en realidad el embarazo fue resultado de una violación múltiple, que fue lo que ella alegó. Ella dijo, yo quiero abortar esta criatura porque me violaron un grupo de hombres y yo no sé quién es el padre. Y yo no sé quién es el padre. Entonces ahí es que las abogadas, 2 abogadas, murió una, Eddington, en diciembre yo le hice un homenaje aquí, un comentario a la abogada que murió, que fue de la que la asumió el caso de ella para su tesis en la universidad. Asumió el caso de McCormick, de Roe, y entonces ganaron el caso, y cuando ganaron el caso ya el niño había nacido y ella lo dio en adopción también, porque tenía una vida muy loca. Ella no tenía condiciones para tener una madre ni nada de eso. Después se casó con una señora ella. Se casó con una señora y la abandonó cuando la señora se enfermó. Duró como 20 años casada con una mujer, se volvió lesbiana. Ese es el caso de Roe. Entonces, para concluir, ¿qué impacto puede tener esto si cuando se dio a conocer, que les invito a ver el documental en Netflix de Roe versus Wade, cuando se dio a conocer, antes de que se hiciera oficial la sentencia de la Suprema Corte de fallar en favor de Roe y en contra de la Fiscalía, se filtró la decisión. En la revista Time creo que fue que se filtró. Y entonces el secretario de la Corte fue que la filtró. El secretario de la Corte. Igual que ahora. Por eso yo decía ahorita que esas filtraciones no son accidentales. No. Eso es como cuando van a lanzar el iPhone nuevo que se le olvida en una cafetería de Los Ángeles a uno de los ingenieros. Mentira, eso es para generar expectativa y ver cómo reacciona la sociedad. Entonces, en el caso Roe versus Wade también se filtró. El secretario se lo dijo a la revista Time o a la revista Life. Yo no recuerdo bien. Y entonces lo expulsaron al secretario de la Corte por ese caso. Y después el juez lo perdonó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar ahora si se deja sin efecto la incorporación constitucional de derechos, que fue lo que hicieron los jueces? Interpretaron la Constitución y dijeron que Roe tenía razón, que el aborto era un asunto de derecho personal de la madre. Eso fue lo que hicieron una interpretación de la Constitución. Ya se permitía el aborto en Estados Unidos, pero estaba sujeto al proceso de vialidad del feto. Y los jueces dijeron que la ciencia no podía establecer cuál era la fecha para decidir si un feto era viable o no, fuera del útero. Ellos no podían establecer eso. Todavía el microscopio electrónico ni siquiera existía, ni la sonografía, ni nada de esa vaina. Entonces, ¿qué puede pasar en el futuro con esto? Y esto es muy importante porque el debate los trumpistas creen que este es un triunfo de ellos. Bueno, lo que pasa es... Bueno, pero parece que sí. Lo que pasa es, doña Consuelo, que por cada blanco que nace en Estados Unidos, ahora nacen 3 negros. ¿Y cuántos latinos?
Bueno, ahora mismo yo tengo los datos aquí. ¿Tú sabes lo que le dijeron? Están felices los mexicanos. Estamos ¿Entiendes? Entonces sí, ¿qué ocurre? Que los que están en la punta de la pirámide se reproducen menos. Cuando una familia y una persona tienen bienestar, no les gusta reproducirse. Porque los hijos se convierten en anclas para disfrutar del bienestar. Entonces hay que pagarle para que tengan hijos. En Europa le pagan para que tengan hijos. ¿Quiénes son los que más se reproducen? Eso es una ley de la naturaleza. Los que son más vulnerables se reproducen más. Sí. Los que son más vulnerables. O sea, un mosquito se reproduce 100 veces más que un cocodrilo. Sí. Porque el cocodrilo no tiene riesgo de depredación, pero el mosquito nada más dura 20 días y el cocodrilo te dura 200 años. Y el aspecto, yo creo que tú lo has dicho ha sido muy explicativo, muy bueno. Pero el aspecto de la justicia y del cambio de republicanos y que va a influir en las decisiones, dice, esta situación va a influir en las decisiones políticas que vienen incluso con las elecciones. Bueno, sí, de hecho. Exacto, es la forma de que la política está, que es el artículo que yo cité hoy, la política ha impregnado también a la justicia y hablan de una situación que va a definir en los próximos meses hasta las elecciones congresionales de medio término. Las declaraciones del presidente Joe Biden, tienen una lectura político-electoral, porque él está diciendo, en noviembre vamos a salir a votar para promover una ley que evite que se pueda volver a prohibir el aborto. ¿Por qué Biden dice eso? Porque en la sociedad norteamericana más del 50% apoya la libertad sobre el tema del aborto, contra un 28. 50 contra 28, es prácticamente 2-1 que está la opinión, y eso tú le puedes sacar capital político, porque tú estás diciendo quieren volver a castrarnos nuestros derechos que ya adquirimos con el tema del aborto. Entonces yo decía, y aquí tengo el dato. Hay grandes manifestaciones en Estados Unidos, ¿eh? Sí, claro, y esto va a generar, miren este dato, esto es impresionante, oigan esto. Los votantes blancos que no son conservadores, o sea, los votantes blancos pueden ser demócratas como republicanos, pero esa es la base de sustentación electoral de los republicanos. Los votantes blancos en Estados Unidos pasaron en este siglo, en el siglo XXI, de 148 millones a 158. Una mayoría, ¿eh? Sí. Casi más del 60% de los votantes son blancos en Estados Unidos. Tienen más participación electoral y tienen más derechos adquiridos. Pero crecieron 10 millones en 22 años. Ahora, los afroamericanos, los que le dicen negros, pasaron de 14 millones a 30. Crecieron más de un 100%. Pasaron de 14 millones a 30 millones. Los hispanos pasaron de 22, estoy hablando no de nacimiento, estoy hablando de votantes. Los hispanos pasaron de 22 millones a 30. Los hispanos crecieron igual que los blancos, en términos cuantitativos. Los blancos pasaron de 148 a 158 y los hispanos pasamos de 22 a 30. Prácticamente igual, 8-10 la relación. Pero los negros pasaron de 14 a 30, crecieron un 100. Y los asiáticos pasaron de 5 millones a 7 millones los votantes. ¿Qué va a pasar en los próximos 20 años si se prohíbe el aborto en los Estados Unidos? Las poblaciones que más van a crecer son las poblaciones de minoría. Los hispanos, los asiáticos y los negros. Porque ahí hay más religión, hay más activismo religioso, hay más pobreza, hay más marginalidad y como le decía ahorita, los pobres se reproducen siempre más que los ricos. Cambio fuera.